Bueno, lo prometido es deuda. Con nosotros el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien sin duda le tocó 4 de los más duros años de gestión. Hablaremos de esa gestión, de lo que está pasando ahora mismo con su sucesor, Gustavo Petro, y mucho más. Presidente, gracias de verdad por estar con nosotros. Un gusto. Juan Manuel, un placer estar acá y un saludo muy especial para toda la audiencia de este importante programa. Pues nada, pues aquí estamos muy agradecidos de que usted venga, porque hace 4 años yo lo entrevisté cuando aún usted no había ganado las elecciones. Me acuerdo de esa entrevista, ahí tenemos las imágenes. Estábamos un poco más jóvenes junto al presidente Uribe. Todo eran proyectos en ese instante, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué ha aprendido usted en estos 4 años? Muchas cosas, Juan Manuel. El ejercicio de la presidencia le deja a uno muchas enseñanzas, pero también le deja sobre todo satisfacciones. Algo que fue muy bonito, porque me acuerdo de mucho de esa entrevista que hablábamos de planes. Yo me acuerdo de algunos que hoy quisiera recordar. Hablamos de la transición energética en Colombia y la dejamos en marcha. En ese momento Colombia no tenía nada de energías renovables no convencionales, era prácticamente el 0.2% y lo dejamos con el 15% y hoy somos país líder en la transición energética. 2, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a buscar, a capturar Otoniel, que era el cabecilla del narcotráfico más peligroso que había en el país? Está capturado y extraditado a los Estados Unidos. Dijimos que íbamos a adelantar una red de protección social, la más grande que haya visto Colombia, y dejamos 11 millones de familias cubiertas con programas de apoyo, sobre todo a las familias más vulnerables. Y algo que no estaba en el libreto, o en el plan, o en la estructura que teníamos vista en ese momento, era cómo lidiar con una situación tan difícil como la pandemia. Y fíjate, Juan Manuel, que a pesar de una pandemia, logramos dejar el país con el índice de resiliencia del COVID-19 más alto de América Latina, la economía creciendo al 10.7% el año pasado, este año crecerá por encima del 7%, una de las economías que más crece en el mundo, y fuera de eso logramos asentar en el país la mayor inversión social y la mayor inversión en temas como educación, salud e infraestructura. Así que esas son satisfacciones que nos deja la presidencia. Ahora, usted también en esto es muy curioso lo primero que me menciona, porque el presidente entrante tiene un discurso muy ambientalista, muy ecológico. Diera la impresión de que antes de que él llegara no se había hecho nada. Yo, que lo he estado siguiendo a usted de cerca, su gestión, vi que también amplió las zonas protegidas en el país, ¿no? Si no me equivoco. No solamente se ampliaron, Juan Manuel, sino que hemos sido el gobierno que en un periodo tan corto ha hecho el mayor aumento de áreas protegidas prácticamente en todo el mundo. Nosotros empezamos el gobierno con el 14% de áreas protegidas y dejamos el 34% del territorio con áreas protegidas. Eso nos mereció no solamente ser reconocidos como el Premio de Liderazgo Planetario Ambiental de National Geographic, sino que Colombia es considerado hoy un país líder en materia de conservación. Y a eso agregarle algo muy importante. Hicimos la extensión de las áreas protegidas marinas, y todo esto fue con la academia. Esto no es que el presidente se sentó a hacer un decreto, lo hicimos nosotros y sembramos 1 millón de corales en recuperación, lo reestructuramos y pusimos en marcha el primer programa de América Latina y el Caribe de bonos de carbono azul en la bahía de Cispatá, en el Golfo de Morrosquillo de Colombia. Así que fue un esfuerzo ambiental muy grande, a lo cual también quiero agregar algo que yo creo que a Colombia hoy la posiciona. Hoy tenemos en el contexto latinoamericano un país que hizo la primera taxonomía verde del hemisferio occidental. Todo el glosario de políticas ambientales, a partir de la cual los inversionistas pueden adquirir bonos verdes de Colombia en los mercados para acompañar las políticas públicas y el presupuesto que lo orienta y que lo materializa. Mirando todo lo que ha sucedido en estos 4 años, yo me rompía la cabeza y decía, a ver, ¿por qué esa inconformidad social, esa agitación social en Colombia? Colombia es el país del mundo, hasta donde yo encontré por varias organizaciones internacionales, de mayor movilidad social, donde más personas dejaron de ser pobres para pasar
a un estadio mejor, abandonaron incluso las clases medias básicas para entrar en las clases medias altas. En Colombia, pues la exportación de productos, no solo a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino energéticos de todo tipo. Había en los números una Colombia que yo creo que competía incluso con países del primer mundo. ¿Por qué esa inconformidad? ¿Quién me la explica? Yo diría que separemos dos cosas. Por un lado, yo creo que hoy nosotros tenemos un país que crece. Todavía hay viento de cola del crecimiento que nosotros dejamos hasta el mes de agosto. El año pasado 10.7, este año por encima tal vez del 6.5 o 7% inclusive. Pero aparte de eso, dejamos las mayores exportaciones agrícolas que ha registrado Colombia. Nosotros hicimos algo muy importante, 50.000 títulos de propiedad rural entregados en nuestro país, la mayor entrega de títulos que ha tenido Colombia. Entregamos más de 20 megaproyectos de autopistas de cuarta generación. Pero la pregunta que tú haces es muy pertinente. ¿Y qué es lo que estamos viendo, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina? Esto es una guerra cultural, si se quiere, donde hay unos lados extremos que cuando están en la oposición quieren deslegitimar todo, sembrar la lucha de clases, sembrar el odio, y que cuando yo gané la presidencia sentenciaron que no me iban a dejar gobernar, que estarían durante todo mi gobierno en las calles llamando a la agitación. Y lo vimos así. Ahora, desafortunadamente en Colombia no hay reelección, no tuvimos la posibilidad de ir al proceso electoral en cabeza mía a defender estas tesis de gobierno que con seguridad hubieran ganado de nuevo. Pero vimos un proceso electoral donde un candidato, que fue el candidato que yo derroté hace 4 años, fue elegido presidente porque prácticamente no tuvo contendor en la segunda vuelta. Cuando uno tiene un candidato enfrentando a un TikToker y el candidato que está en el otro lado se vuelve el atractivo además de la clase política para protegerse, pues eso llevó a que esos sectores de la clase política tradicional se fueran con él. Y eso es lo que ocurrió en Colombia. Ahora, aquí no estamos hablando de ningún outsider. El presidente que tiene Colombia hoy, el presidente Petro, es una persona que lleva más de 30 años en la vida pública, donde ha estado 20 años en el Congreso. Entonces, outsider no es. Y estamos viendo que gracias a no haber tenido contendor, pues ganó la presidencia, hoy gobierna el país. Y lo que yo tengo que decir todos los días, yo le deseo que le vaya bien. Pero obviamente hay preocupaciones, y hay preocupaciones porque cuando los gobiernos no son predecibles y gobiernan por ideología y se olvidan de unos factores que son de sentido común y a veces de sentido práctico en la gestión económica, generan riesgos, generan incertidumbres y eso se traduce en el tipo de cambio, en el aumento de las tasas de interés y en la preocupación de muchos frente a las inversiones futuras. Sé que usted está dando unas clases magistrales ahora en la Universidad Internacional de la Florida y a veces coloca a los alumnos, si el alumno fuera presidente por un minuto, ¿qué haría, no? Mi pregunta en ese sentido ahora, suponiendo que usted estuviera en el aula, ya vimos qué pudo hacer, qué no pudo hacer. Juan Manuel, algo que es muy bonito de lo que estamos haciendo en FIU, en el centro Adam Smith, que es un centro relativamente nuevo, pero con gran dinamismo y proyección, y que ha traído acá a varios ex jefes de Estado, es permitirnos a nosotros exponer nuestra forma de tomar decisiones, los retos que tuvimos frente al criterio de los estudiantes. Y a mí me ha servido mucho porque podemos mirar las grandes decisiones del gobierno, cómo se manejó la pandemia, cómo manejamos temas de orden público, cómo atendimos a los migrantes venezolanos, cómo enfrentamos la lucha contra la dictadura en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que eran temas de fondo, eran temas de compromiso y de convicción. Pues yo creo que todo esto enriquece la labor nuestra en materia de reflexión. Y yo siempre creo que en un periodo de 4 años son muchas las cosas que se pueden quedar sin materializar, pero la satisfacción más grande que yo tengo es que logré ejecutar el 90% de mi plan de gobierno. Y algo que también no tiene presente en Colombia, logramos una ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de más del 85%, que lo convierte en el Plan Nacional de Desarrollo de mayor nivel de ejecución en las últimas 4 décadas. ¿Y qué siento yo hoy? Que hay temas que hubiéramos podido acelerar más, pero Juan Manuel,
48 meses de gobierno, 30 meses enfrentando una pandemia y haber logrado esto, la verdad es que es bastante satisfactorio. ¿Algunas de las cosas que usted logró se pueden perder bajo el nuevo signo ideológico que trae Petro a la presidencia? Vamos a ir a una pausa para que usted me lo responda. Y también tenemos aquí un segmento, siempre nos vamos con una frase, ¿no? ¿De quién? A ver si usted sabe, es la siguiente frase. Gobernar significa estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. ¿Qué presidente dijo eso? Cuando volvamos. Muy bien, continuamos hablando con el presidente Duque y habíamos dejado una pregunta sobre una frase que es la siguiente. Gobernar significa estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. ¿Sabe usted quién dijo esa frase? Sí, soy yo. Me la dije a los estudiantes en la universidad y la comparto mucho. Y la verdad es que sí lo siento, Juan Manuel. En el mundo en el que vivimos hoy, que yo lo llamo un mundo VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y donde además las democracias están amenazadas por las 3 P's de las que habla Moisés Naim: populismo, posverdad y polarización. Tomar decisiones es muy complejo porque uno tiene que estar dispuesto a perder toda la popularidad si es necesario por hacerlo mejor por nuestro país. América Latina tuvo presidentes muy populares como Chávez, que destruyó por completo a Venezuela. Y Nicaragua tuvo uno muy popular que se les volvió dictador. Y así muchos otros países de América Latina han tenido que pasar por esa tragedia. Yo siempre preferí tomar las decisiones que fueran las mejores para mi país, sin importar lo que me costara en términos de popularidad, como fue el caso del Estatuto de Protección Temporal para los ciudadanos venezolanos, o como fueron las reformas fiscales, o como fueron también muchas de las decisiones para enfrentar la pandemia o para enfrentar el terrorismo. Sí, porque le tocó además una inmigración venezolana masiva. ¿Cuántos venezolanos en Colombia? 1.8 millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, casi el equivalente al 4% de nuestra población. Pero ¿sabes cuál es la satisfacción, Juan Manuel? Que brindamos un estatuto de protección temporal y hemos logrado no solamente que más de 1.6 millones de ellos ya tengan en sus manos la tarjeta del estatuto de protección, sino que tengan acceso a todos los derechos por 10 años, con la excepción de los derechos políticos. Eso les ha permitido registrarse, estar en los programas sociales, abrir una cuenta, comprar un lugar donde vivir, iniciar una empresa. Y acaba de salir un reporte del profesor Dani Bajar de la Universidad de Brown, que analizó este fenómeno y se da cuenta de cómo mejoraron las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos en Colombia, pero algo también muy importante, cómo detonó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas producto de este esfuerzo de los migrantes. Aquí en Miami hay un gran público cubano, hay una pregunta que se ha hecho todo el mundo. Usted expulsó, declaró persona non grata, ¿no? El gobierno, sabemos, ¿no? Al primer secretario de la Embajada de Cuba, Omar Rafael García Lazo, y según se dijo en su momento, por realizar actividades incompatibles con sus funciones diplomáticas, que es un eufemismo que se usa para hablar de espionaje. Mi pregunta es, ¿se trataba de eso? Sí, la respuesta es sí, Juan Manuel. Y lo voy a decir con mucha claridad. Nos faltaron de pronto, cuando íbamos a expulsar a otro, se dieron cuenta y lo sacaron antecitos. Porque una cosa es el ejercicio de la función diplomática y la independencia que debe tener. Pero cuando uno ve funcionarios que están tratando de meter los dedos en todos los enchufes a ver cuál tiene corriente, y tratando de hablar con un grupo aquí y un grupo allá, y de promover protestas y de promover desestabilización, pues esas cosas son totalmente violatorias de la Convención de Viena. Entonces, por eso procedimos con ese funcionario y también procedimos con un funcionario de la Embajada rusa en Colombia que estaba en la misma actitud. Y fui el único presidente de América Latina que expulsó diplomáticos que estaban en labores de espionaje, que pertenecían a esa égida de colaboración donde está Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países. José María Aznar recientemente, en una reunión que yo creo que usted estaba también, dijo que Estados Unidos parece haberse desentendido en gran medida de América Latina. Aquí por esta mesa han pasado también funcionarios, expresidentes, diplomáticos, que dicen que incluso a veces ni contestan el teléfono, como si el sur no existiera realmente. ¿Tiene usted esa sensación? A mí me queda muy difícil opinar en esa dirección, Juan Manuel, porque
Si hay un país que ha tenido una relación estrecha con los Estados Unidos ha sido Colombia. Y ha sido una relación bipartidista y bicameral. En el caso particular me tocó trabajar con dos presidentes. Yo trabajé con el presidente Donald Trump y tuve con él una extraordinaria relación. Nos apoyó mucho en los momentos de inicio de la pandemia, nos apoyó con la crisis migratoria, nos apoyó en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico. Y yo tengo que también decirlo, con el presidente Biden, no solamente Colombia recibió la mayor cantidad de donaciones de vacunas de cualquier otro país, la recibió los Estados Unidos con un apoyo muy firme de parte de él, y él también elevó la relación bilateral a que Colombia sea prácticamente situada como Estado socio estratégico, no miembro de la OTAN. Entonces, Colombia es un caso de una evolución de una política de Estado diplomática bipartidista y bicameral, y yo creo que se debe mantener así. Dicho eso, yo creo que hay muchas cosas por mejorar también frente a América Latina. Yo creo que América Latina hoy juega un papel estratégico para los Estados Unidos, y yo creo que el proceso de lo que se llama el nearshoring, el acercar las inversiones norteamericanas que estaban en otros lugares del mundo, en Asia, hacia esta región, es crucial, porque genera inversiones, genera empleo, genera oportunidades y ayuda también a disuadir la presión sobre la frontera sur de los Estados Unidos, creando oportunidades. Y yo creo además que lo que se ha visto en el resto del mundo es también una señal de alerta que Estados Unidos no puede depender de la producción estratégica de algunas cosas que son fundamentales para las nuevas tecnologías tan lejos. Y además que estén prácticamente en una situación de riesgo por una decisión unilateral que puedan tomar al otro lado del planeta. Un ejemplo muy claro es lo de los semiconductores. Prácticamente el 80% de los semiconductores estratégicos de los Estados Unidos se producen todos en Taiwán. Y la pregunta es, en un escenario de riesgos extremos futuros, ¿qué pasaría si se rompe ese suministro? Cuando aquí en América Latina se puede hacer un programa de formación de talento, de formación de base científica, que nos permita también ser una parte del planeta que contribuye a la producción de semiconductores, que es estratégico para los Estados Unidos, pero también para el mundo, y mejor tenerlo cerca que tenerlo tan supremamente lejos. La guerra de Ucrania, ¿cómo la ve? Es un genocidio, eso no es una guerra, es un genocidio. Es que guerra es si hubiera una actitud deliberada de dos partes de confrontarse. Aquí lo que se produjo fue un ataque infame, miserable y un genocidio detonado por Putin contra el pueblo ucraniano, pero hemos visto la fortaleza, la resistencia y la convicción del pueblo ucraniano de no dejar perder su soberanía. Y yo creo que el presidente Zelensky es un héroe, y creo también que la actitud gallarda y guerrera de un pueblo que no quiere someterse al albedrío de un demente como Vladimir Putin, de un criminal de lesa humanidad, pues es la demostración también de que es un pueblo que hoy más que nunca está unido y que no va a aceptar la pérdida de su territorio con resignación, ni jamás va a aceptar que le sigan desmembrando un territorio que lo ha ido construyendo con tanto esfuerzo. Yo creo que es una gran demostración para el mundo de lo que es la gallardía y la tenacidad. Pero también es muy importante decir, el mundo no le puede quedar mal a Ucrania. Y muy claramente, Juan Manuel, el mundo tiene que seguir apoyando a Ucrania, militarmente, políticamente, con sanciones, y acorralando también a Putin, porque una colonización de Vladimir Putin de más territorio de Ucrania, de lo que tristemente se vio años atrás, sería algo que deja al mundo en una gran situación de vulnerabilidad. Y yo creo que hoy más que nunca hay que mantener a una Ucrania fuerte, que evite ese fenómeno, porque esto es realmente una confrontación entre la democracia frente a la dictadura. Esa es la clave. Además, nos fuimos de Afganistán porque costaba mucho dinero y ahora Ucrania está gastando más. Si nos vamos de Ucrania, ¿cuánto costará la próxima guerra? Cuando regresemos, me permite ir a una pausa, ¿por qué el presidente Duque cumplió su palabra en algo que le pregunté hace 4 años? Ya volvemos. A ver, seguimos aquí ya para terminar esta entrevista con el presidente Duque. Presidente, hace 4 años yo le hice una pregunta y usted respondió así. Si usted ganara la presidencia, ¿invitaría a su toma de posesión presidencial a Nicolás Maduro o a Raúl Castro? De ninguna manera. De ninguna. De ninguna manera. Bueno, tengo que darle las gracias porque cumplió su palabra. 4 años después. Pero no me quedó difícil.
¿no? Porque yo siempre he rechazado las dictaduras, Juan Manuel, y yo creo que así hay que actuar. Uno con las dictaduras no puede tener ni connivencia ni puede tener tratamientos melífluos, porque cuando uno guarda silencio frente a la dictadura se convierte en cómplice. Y eso es lo que tristemente ha pasado muchas veces en este continente. El futuro de Colombia a mediano plazo, ¿cómo lo ve? Me preocupan cosas, me preocupa la incertidumbre que hay en este momento en la actividad económica, me preocupa los efectos que va a traer la nueva reforma tributaria en la inversión. Está golpeando a los trabajadores independientes, a los sectores que más contribuyen en materia de inversión y desarrollo, en la forma en la que está castigando el ahorro, el patrimonio. Entonces, creo que hay una ilusión de gran recaudo, pero muy seguramente si se desacelera el crecimiento o si llegamos a una recesión que es bastante probable el próximo año, pues todas esas ilusiones se van a desvanecer. Y por otro lado, la inflación sigue galopante y vemos también con preocupación que muchas de las propuestas que se han venido haciendo están generando incertidumbre en los mismos tenedores de bonos de Colombia. Muchísimas gracias, presidente. Lo mejor para Colombia, un pueblo que ha defendido la democracia contra viento y marea, merece sin duda un destino Colombia mejor. es un gran país, Juan Manuel, y Colombia por eso tiene que seguir por una senda de inversión. Si la pierde, será muy difícil recuperarla. Muchísimas gracias, presidente Duque. A continuación,